Hoy en día se está produciendo más cocaína que nunca. Los invisibles son el futuro del tráfico de cocaína. No quieren UCIs bañadas en oro. No quieren tocar ni un kilo de cocaína. Saben que su mejor protección es no figurar en el radar de nadie. Un kilo de cocaína al mayoreo se vende entre $180,000 y $300,000. La misma cantidad en Estados Unidos deja $25,000. Ese es el problema de Australia, siempre fue su problema. El precio del kilo de cocaína es astronómico. Tenemos los precios más altos del mundo, por eso se valen de cualquier método posible para traer esa droga a Australia. Es el que mueve los hilos de todo. Es una persona con dinero, poder e influencia. Era un jefe invisible. Era una dirección de email, un seudónimo, un número, una voz al teléfono. Nadie sabía bien quién era. Es la encarnación de la imagen que tenemos todos de lo que es un supervillano. Era una mente brillante que trabajaba con la peor escoria del mundo. Y eso me alentaba todavía más a quererlo ver fuera del juego. Un barco había volcado cerca de una isla de Tonga. El barco, el Jerib, estaba muy golpeado. Había un hombre fallecido a bordo. La Armada de Tonga, junta con la AFP, halló 204 kilos de cocaína en el barco. Obtuvimos documentación que confirmaba que Ivan Baklavich era el capitán. Milan Rinczak, ciudadano eslovaco, también estaba a bordo. En los papeles de despacho declararon que su destino final era Sydney, Australia. Dentro del barco encontramos un cadáver que estaba en descomposición. El otro cadáver no sé a dónde fue a parar. Hay muchas teorías al respecto. ¿Qué hizo que acabaran de esa forma? ¿Qué le sucedió al capitán Iván y a su primer oficial? Era el criminal australiano desconocido más grande de la historia. Paul Leroux tenía muchísimas ganas de montar una red gigantesca de venta de cocaína en Australia. Se creía intocable. ¿Cuál era la razón por la que quería llevar la cocaína a Australia? El gran margen de ganancia. Para los narcos, Australia es un mercado extremadamente lucrativo para su cocaína. En Estados Unidos la cocaína se vende a $87 el gramo. Si lo comparamos con los $300 por gramo que cuesta en Australia, se hace evidente que el margen de ganancia es considerablemente mayor. Es difícil hacerla entrar y además estamos muy lejos. Eso aumenta el precio y la demanda existe y la gente la paga. Australia es una mina de oro para los traficantes de cocaína. Con los precios que predominan aquí en Australia, los invisibles que manejan esto usarán todos los medios con tal de hacer entrar la droga. La idea era enviar un semisumergible, digamos desde Ecuador íbamos a enviarlo, saliendo de Ecuador, que atravesara todo el Pacífico hasta llegar a Australia. Porque los semisumergibles tenían capacidad para estar un mes en el agua. Si eres un empresario y tienes 1 kilogramo de cocaína para vender en Estados Unidos por $25,000 o venderlo en Australia por $300,000, ¿qué eliges? Leroux sin dudas piensa que en Australia puede ganar muchísimo dinero. Es el típico empresario. Si logra abrir conducto para hacer llegar su mercancía a Australia y mantener un flujo estable, a la larga será el ganador.
Paul Leroux en principio nació en Zimbabue. Cuando se produjo el éxodo de los blancos, terminó en Sudáfrica durante el golpe de estado de Mugabe. Todo el mundo cuenta que era el tipo de chico que se encerraba en su cuarto frente a la computadora al volver de la escuela. No era de salir con sus amigos. Era una persona brillante. Creo que dejó la secundaria sin terminar, pero le fascinaba la tecnología. Mostró mucho interés en la programación y digamos que eso trazó su camino en la vida. Era autodidacta. Esa es la particularidad de Paul y el lado brillante de Paul. No aprendió a través de un método, lo hizo solo. Pasó gran parte de su adolescencia esperando el momento de huir de su vida de clase media en Sudáfrica. En cuanto le llega la oportunidad, ni lo duda y se muda a Londres. Como es hábil con las computadoras, consigue empleo como programador de software. Y se encuentra con una chica australiana que está de vacaciones en Londres. Se forma una relación que se vuelve romántica. Tiempo después se van juntos a Australia. Se muda a Sydney, donde encuentra la forma de seguir programando software y crea una empresa australiana. Se casó con una mujer australiana y logró tener estatus en Australia por ese matrimonio. No viven en un lugar glamoroso. Es un sencillo apartamento en el barrio de Belmore, la zona oeste de Sydney. De día, trabaja como programador para la empresa. Pero de noche trabaja en un proyecto secreto, en un programa de cifrado de nivel militar. Este software protege los archivos de la computadora y evita que un organismo estatal acceda a ellos. Se llamaba Encryption for the Masses, cifrado para las masas, E4M. Se podría decir que Paul era un anarquista pro privacidad. Él creía que el gobierno no tenía derecho a revisar los emails privados y ese tipo de cosas. A todo el mundo le gusta encasillar a Paul. Le llaman el cerebrito gordo y cosas así. Pero Paul está lejos de ser eso. Es una persona realmente brillante que tiene la personalidad de un director ejecutivo de la isla Fortune 500. Pero a esa altura de su vida, Leroux odia a Australia, odia a los australianos. Odia el sistema de bienestar social, odia la actitud de los australianos, odia cómo se ven a sí mismos en el mundo. Cada vez que puede, los critica en internet. Australia podría desaparecer y lo único que pasaría es que los estadounidenses tendrían a un país debilucho menos que proteger. Iba a los foros de debate y hacía enfurecer a todos los australianos. Creó una campaña de odio contra él mismo. Australia tenía demasiada ley y estructura para Paul. Paul necesitaba más anarquía para crecer. Detestaba las leyes de Australia y creo que por eso acabó mudándose a otro país. Al final se divorció de esa mujer y emprendió viaje hacia Filipinas. Todo líder exitoso del crimen organizado transnacional tiene que corromper a algún miembro de las altas esferas del gobierno, punto. Así que Paul Leroux sabía que podía ser de las suyas en Filipinas. Descubrió que era adoptado. Para él, eso fue demoledor. No tenía la menor idea. Y lo tomó realmente mal. Su visión del mundo y de la vida cambiaron. En ese momento, Leroux empieza a hablar de un nuevo negocio que está armando en Estados Unidos.
Estados Unidos es un gran mercado para las píldoras. Eso se nota hoy en día con la crisis de los opioides. Los estadounidenses toman píldoras para adelgazar, píldoras para tener una erección y para muchas cosas más. Paul previó todo eso. Era un adelantado y había planeado muy bien su estrategia. Fue brillante la forma en la que creó su empresa llamada RX Limited. Era un negocio farmacéutico ilegal que vendía píldoras por internet y las distribuía por todo el país. Ganaba cientos de millones de dólares. Paul Leroux traficaba píldoras de tramadol, Viagra, oxicodona, toda clase de sustancias farmacológicas. Y les pagaban a los médicos para que recibieran las llamadas y dijeran, bueno, te daré 20 píldoras de Viagra sin siquiera ver a la persona. Sabía que a las fuerzas del orden en Estados Unidos no les preocuparían mucho las drogas tipo 4 y las sustancias no controladas. A pesar de que moría gente y de que muchos se volvían adictos, él sabía que esto no iba a llamar la atención. Paul Leroux ganaba cerca de 9 millones al mes, solo vendiendo fármacos a través de internet. ¿En bruto? En bruto. Según los cálculos, RX Limited ganaba como 200 millones de dólares al año. Es fenomenal. Y él no guardaba ese dinero, lo invertía en otro lado, buscaba dónde podía ganar más. Sentía que ya había conquistado lo de RX Limited. Ya había conquistado el sector farmacéutico. ¿Qué seguía? Había llegado la hora de que Paul subiera de nivel. Básicamente era como un organizador criminal de una sola persona en Filipinas que tenía tentáculos por todo el mundo. Empieza a interesarse en las concesiones forestales, la minería de oro y diamantes. Empieza a interesarse en diversas materias primas que tienen poca legislación. Participó en la exportación de metanfetaminas de Corea del Norte, en el transporte ilegal de armas, en la exportación de armas de la India. Trabajaba con Irán para crear un sistema de guía para los misiles, pero también quería obtener armas directamente de Irán. En realidad no había nada en lo que Paul no se hallara involucrado. Leroux básicamente estaba sentado en un cuarto con una laptop, controlando a cientos de personas. Muy pocos conocían el alcance de su imperio criminal. También tenía un equipo de mercenarios de Estados Unidos que cometían actos de violencia con la intención de proteger sus operaciones. El líder del equipo mercenario era Joseph Rambo Hunter. Joseph Hunter había sido soldado del ejército estadounidense. Obviamente tenía años de experiencia militar. Cuando dejó las Fuerzas Armadas, quiso ganar mucho dinero y eligió convertirse en mercenario al mando de ese demente de Paul Leroux. Joseph Hunter había creado un grupo de mercenarios que trabajaban para él. Eran soldados entrenados en Occidente. Eso los hacía más peligrosos porque no eran simples matones de las calles de Filipinas. No era gente de bajo nivel. Eran militares que planeaban operaciones para matar y lastimar a la gente. Leroux estaba involucrado con un cargamento de rifles de asalto hechos en Indonesia, que fue incautado por las autoridades filipinas, y el capitán del barco que llevaba esas armas apareció muerto. Un tiempo después, mueren 2 más. A todos los que tuvieron que ver con la incautación de esas armas, los asesinaron. Sangre muy fría. Podría matar a su mejor amigo mañana si creyera que lo traicionó y no sentiría ningún remordimiento. Si es que Paul Leroux tuvo alguna vez un amigo. Yo tengo mis dudas. Era un juego psicológico. Quería ver hasta dónde podía llegar, hasta dónde se saldría con la suya. Por eso, pusimos a los mejores y más brillantes agentes de la DEA para ir tras él. Me llamo Tommy Sindrick. Cuando llegué a la División de Operaciones Especiales ya había tenido una carrera como oficial de policía y agente de la DEA a nivel nacional durante unos 20 años. Así que para mí era como ver todo con nuevos ojos.
La División de Operaciones Especiales se enfoca principalmente en las amenazas más grandes y peligrosas que están provocando estragos y caos en comunidades de todo el mundo, y capturan a esa gente para que se sometan a la justicia de los Estados Unidos. Trabajé con Eric Stauch. Fuimos compañeros en las operaciones en África. Digamos que eso era lo mío, la zona de África. Nos encontramos con un ex agregado militar que conocía bastante bien la situación de Somalia porque estaba muy involucrado con el asunto de la piratería que tenía lugar cerca de la costa del este de África. Él me envió un informe de la ONU que decía que Paul Leroux tenía una milicia de 220 personas en Somalia y que estaba planeando incursionar en el cultivo de coca, el cultivo de opio y la producción de metanfetaminas en Somalia. Lo evaluó con horticultores y descubrió que era posible lograrlo, pero también se dio cuenta de que el costo era demasiado alto. Así que, en vez de eso, lo que hizo fue decidirse a luchar contra Al-Shabaab para intentar tomar el control del tráfico de armas. Y ahí fue cuando dije, si tan solo la mitad de esto es real, tenemos que hacerlo caer. La verdad, no me da miedo decirlo, era la primera vez que me encontrara con alguien que tuviera tantas conexiones con criminales de todas partes del mundo. Nuestra contraparte en Sudáfrica nos comentó que había mencionado el nombre de Leroux entre los encargados de inteligencia y dijo que le habían dado una posible pista. Una cierta persona les había brindado mucha información sobre Paul Leroux y dejó su número y su dirección de correo, así que dije, ¿qué más da? Y marqué ese número sin dudarlo. El sujeto Jack atendió el teléfono y le dije, hola, me llamo Tommy Sindrick, soy del gobierno de Estados Unidos. Nos brindaste información sobre Paul Leroux. ¿Te interesaría hablar con nosotros? Me dice, sí. ¿Te encontrarías con nosotros? Me dice, sí. Y eso alteró el rumbo del caso. Jack era un sujeto que había trabajado en la organización de Leroux. Estuvo íntimamente involucrado en ciertos negocios que estaban a su nombre, negocios legales al principio, pero cuando vio que esos negocios empezaron a ir hacia una dirección ilegal, se puso nervioso y quiso retirarse. Básicamente nos explicó que Leroux era un delincuente de escala global que operaba a un nivel que muy poca gente realmente conocía o entendía. Jack temía por su vida, por lo que pudiera llegar a hacer Paul. Había mantenido una buena relación con él, pero le preocupaba que eso pudiera cambiar de un momento a otro. Por eso él creía que la única manera de protegerse de Leroux era ayudar a capturarlo. Con Eric Stauch nos convencíamos cada vez más de que Jack era la persona ideal para infiltrarse en la organización de Leroux. Leroux empieza a tener problemas en Filipinas, recibe información de los funcionarios corruptos dentro de las fuerzas de seguridad filipinas, de que la DEA lo está buscando y que la policía de Australia está interesada en él. Así que Leroux decide irse y comienza una nueva vida en Brasil. Paul se instalaba en lugares desde donde sabía que era muy poco probable que fuera extraditado. Y al llegar a Brasil, dejó embarazada a una mujer. Quiso tener un hijo para que no lo extraditaran si llegaba a ser arrestado por agentes estadounidenses en Brasil. Leroux parece un supervillano. Trafica metanfetaminas, armas, tiene una milicia privada, tiene exsoldados mercenarios muy armados y bien entrenados a su disposición. Pero una de las pocas actividades ilegales en las que aún no se ha metido es la cocaína. Paul quería traficar cocaína para convertirse en un narco, como Pablo Escobar.
Así que eso fue lo que intentó hacer. Gracias a unas comunicaciones interceptadas, identificamos a un barco llamado MV Jerib. La idea era cargar la cocaína en Perú y cruzar todo el Pacífico en esa embarcación. La DEA asume que se dirige a Australia y da aviso a las fuerzas de seguridad australianas. Me llamo Dave Kraft. Soy agente de la Policía Federal de Australia. En agosto de 2012, la DEA le informó a la policía de nuestro país que una embarcación, el Jerib, estaba planeando hacer un envío de cocaína a Australia. Era parte de una investigación más amplia sobre la organización de Paul Leroux y sus actividades. La intención de Leroux era establecer una ruta de cocaína hacia Australia desde Ecuador. La embarcación Jerib era la primera que iba a ser utilizada por su organización. Quería enviar un cargamento cada 6 semanas. Leroux tenía pasaporte australiano y vivió en Australia por un tiempo a fines de los 90. Sabía que podía obtener mucho dinero más vendiendo la cocaína en Australia. Cuando se le ocurría una idea o un emprendimiento, se dedicaba de lleno a él. Era alguien que quería hacer las cosas rápido y de manera sucinta. Habían transportado al Jerib hasta Panamá. El capitán Iván Baklavich tenía la tarea de pasar la embarcación por el canal de Panamá hasta Ecuador. La Fuerza Naval de Ecuador abordó la embarcación y la revisó. Nos dieron fotos, documentos, todo el registro de lo que estaba a bordo. Entre eso estaban los pasaportes de los tripulantes. Se ve que estaban muy confiados tanto Baklavich como Rinzak previo a salir del puerto. Posaron con los agentes de aduana, se mostraron muy relajados en todo momento. Eso nos indicó que no había drogas a bordo cuando zarparon del puerto. En Ecuador, la Fuerza Naval puso un rastreador en el barco. El Jerib zarpó de Ecuador el 20 de agosto. En la documentación de despacho declararon que el destino final de su viaje era Sydney, Australia. Fueron hacia el oeste por un tiempo antes de desviarse al sur. Creemos que el barco paró cerca de la costa de Perú, donde se encontró con otra embarcación que traía la cocaína. Había un dispositivo de rastreo a bordo que nos brindaba la información de forma continua y en tiempo real de la ubicación del barco. Pero no teníamos datos del destino exacto de las drogas en Australia, así que decidimos interrumpir su operación antes de llegar. Lo ideal era ubicar la embarcación en una parada por el camino, interceptarla, arrestar a los tripulantes y confiscar la cocaína. Lo peor que podía llegar a pasar era no ubicar el barco y que desapareciera, o que se encontrara con otra embarcación desconocida cerca de Australia, le pasara la cocaína y le perdiéramos el rastro. En Sudamérica es un desconocido. Es alguien que no tiene peso y le cuesta mucho romper esa barrera y poder entrar al mundo del tráfico de cocaína. Paul quería conseguir cocaína y se nos ocurrió un plan que involucraba a un colombiano y una venta de cocaína. Era un colombiano que trabajaba para la DEA. Su aspecto encajaba con el perfil de narco colombiano que a Paul tanto le atraía. Era un tipo alto, elegante, con cabello canoso, de poco más de 40 años. Paul, sin lugar a dudas, reverenciaba a los narcos colombianos. Le gustaba la idea de ser el capo máximo, como Pablo Escobar, el tipo que estaba en el trono, así que nosotros quisimos darle a esa persona. Creyó que a través de ese contacto iba a poder obtener cocaína de los colombianos a cambio de metanfetaminas. Lo que acordaron fue un intercambio simple, 100 kilos de metanfetaminas por 100 kilos de cocaína.
Jack le explicó a Paul que los colombianos exigen siempre un encuentro entre jefes, previo a cualquier intercambio. ¿Ok? Y Paul lo entendió, tenía lógica. Así que aceptó el encuentro. Elegimos Liberia porque ya habíamos tenido éxito trabajando con las autoridades de ese país. El presidente de Liberia apoyaba mucho el trabajo de la DEA y le interesaba trabajar en una operación conjunta en este caso. En esta ocasión quise ir yo, quería ver en persona lo que sucedía en Liberia y cómo se desarrollaba toda esta operación. Así que decidimos ir en un vuelo privado. Aterrizamos en Liberia a altas horas de la noche y ahí mismo organizamos toda la operación con los otros agentes de la DEA. Yo estaba en el terreno con Eric Stauch, preparando todo junto a los liberianos. A cualquier persona se la puede imputar, ¿sí? Pero la puedes atrapar, y eso era lo que hacía que fuera una situación tan tensa. Este era el golpe de gracia. Paul no apareció cuando debía hacerlo. Fue un momento de mucha tensión. Tenía que subir a ese avión. Estaba imputado, pero no servía de nada si no aparecía. Hasta que finalmente nos informaron, después de estar en el terreno durante 2 semanas y media, que había llegado. Lo vi cuando llegó al estacionamiento del hotel y lo observé cuando entró. Era la primera vez que lo veíamos en persona. Tenía aspecto de jugador de rugby. Definitivamente era un hombre al que no le importaba la ropa, no le importaban las joyas. Llevaba pantalones cortos, camiseta polo y unas chanclas. Jack lo recibe y lo acompaña a registrarse. El plan era que al día siguiente Paul se encontrara con el jefe colombiano. Y cuando volviera a su habitación íbamos a arrestarlo. Hola, ¿qué tal? Qué gusto. ¿Cómo estás? Bien. Iré por unas bebidas. ¿Quieres algo? Con agua estoy bien. Lo que más nos interesa es que me dé la mayor cantidad posible, ¿sí? Okay. La mayor cantidad posible. Sí. Tenemos una demanda de al menos 200 unidades al mes a 1000 unidades al mes. Bien. ¿Ok? Está todo bien, amigo. Me encanta. Bueno, cuando terminemos, me dijo que lo llamara, que mandará a su chofer. Y el chofer nos llevará con él. Básicamente vamos a conversar y te voy a presentar. Lo llamo Pepe. Pepe. Pepe, porque Pepe. así es como suelen llamar a los jefes. Es... para seguirle un poco el juego, ¿entiendes? Sí. Él es muy respetuoso y yo también quiero ser respetuoso. Por eso lo llamo Pepe. Hay otra cosa de la que tenemos que hablar con él. Uh-huh. Cuando lleguen las primeras embarcaciones, son como $2 millones cada una. Sí. Necesitamos que vayan por ellas. No pueden llevarlas a uno de los puertos, ¿comprendes? Tienen que ir con una barcaza pequeña hasta ahí y llevarse todo, ¿sí? La entrega va a ser en el agua. Sí. Perfecto. Sí. Los estadounidenses no van a estar ahí, pero siempre nos vigilan. Sí. ¿Entiendes lo que digo? Siempre. Por desgracia es así. Pero creo que aquí estamos bien. Perfecto. Todo está en orden. Todo está en orden. Te llamo apenas sepa cuando llega el chofer. Sí, no hay problema. ¿Okay? Muy bien. Todo bien. Durante el encuentro con el jefe colombiano, Paul básicamente le dio su currículum y habló de cómo liquidó a la oposición. En todo momento fue muy sincero y muy abierto. Terminan la reunión. Jack acompaña a Paul hasta su habitación y en ese momento, junto a los liberianos, decidimos efectuar el arresto.
Llamaron a la puerta para hacer que Paul se acercara y le dijeron que eran del servicio a la habitación del hotel. Hola. Cuando nos vio, Paul de inmediato se puso a la defensiva. Lo agarramos totalmente desprevenido. No me van a arrestar. No. Pon las manos atrás. Quedas arrestado. No te resistas. Creo que estaba intentando entender cómo 2 policías tontos habían podido atrapar a un genio como él. Paul gritaba como un demente. No maldecía, no decía nada, solo gritaba. Finalmente, un liberiano le dice: «Señor, ponga las manos detrás de la espalda, está arrestado o le disparo». Todos pensamos: «Ay, no, porque en África los arrestos se descontrolan de la nada. No tienen un uso progresivo de la fuerza». Bueno. Ok. Finalmente, todo se calma, lo esposamos y guardamos las pruebas. E inmediatamente él empieza a tratar de sobornar a los policías. Dice: «Hermano, yo también soy africano, ¿cómo podemos resolverlo?». A mí ni siquiera me miraba. Esto está mal, hermano. Somos iguales. Debemos estar unidos. No miraba a ninguno de los agentes de la DEA. Solamente se concentraba en ellos. Quería convencerlos de que lo dejaran en libertad. En algún momento, Paul Leroux se enteró de que sería juzgado en Estados Unidos. No le gustó en lo más mínimo. Paul se ríe y dice: «Les pido disculpas de antemano. No pienso subir al avión». ¿Qué? Y dice: «No pienso subir a ese avión». Lo escuché gritar que no quería regresar, que le parecía un secuestro. Lo llevamos entre todos los agentes más 6 policías liberianos, arrastrándolo por 3 pisos de escaleras. Llegamos a la camioneta y un liberiano grita: «¡Cierren la puerta, ciérrenla!», y lo entra a la fuerza. Era como meter a un elefante dentro de una minivan. Paul se sacudía como loco. Estaba apretado contra la puerta, no se podía sentar y dijimos: «Habrá que ir al aeropuerto así». Paul estaba histérico y dijo: «Les pedí disculpas de antemano, les dije que no me subiría a ese avión». Como jefe de la operación, me preocupaba una sola cosa: que nos subiéramos al avión y ese tipo que era una mole se liberara y corriera hasta la cabina, que ni siquiera tenía puerta. Me daba miedo que provocara un desastre en el avión. Le dijimos que se comportara durante el vuelo, porque si no lo íbamos a arrojar del avión. Sí, a 11,000 metros de altitud. No hablábamos en serio, pero en fin, a esa altura ya nadie quería más circo. Solo deseábamos volver a casa. Decidió estar bien predispuesto. Lo pusimos en su asiento y se convirtió en el presidente del comité. Era el momento de que Paul consiguiera el mejor acuerdo posible. Basándonos en el rastreo de la embarcación, en el rumbo y en las condiciones climáticas, calculamos que haría una parada en la zona norte de las Islas Cook. Identificamos un área a la que posiblemente iría, un lugar llamado Isla Penryn, que es un pequeño atolón. Lo que nos preocupó de esa zona fue que tenía una pista de aterrizaje. Evaluamos cuáles eran las opciones. El barco simplemente llegaría al lugar y cargaría la mercancía en otra embarcación o la pondría en una aeronave. Así que con un miembro de la Fuerza Fronteriza Australiana viajé a las Islas Cook para coordinar una posible intercepción. Por desgracia, el barco nunca llegó. Ya no recibíamos los datos del rastreador para saber dónde estaba. El capitán había hallado el rastreador y lo había arrojado por la borda. ¿Se encontraron con otra embarcación sin que nos diéramos cuenta? ¿Fueron a otra ubicación que no habíamos previsto? En ese momento se nos ocurrieron muchísimas teorías. No entendíamos qué había pasado. Decidió, como lo llamamos nosotros, unirse al bando estadounidense, ¿sí?
aceptó cooperar con nuestro gobierno. Una de las preguntas que le hice fue: oye, Paul, ¿qué rayos pasó con el barco? Después de que lo arrestamos, Paul hizo una llamada intentando averiguar dónde estaba el barco. No pudo contactarse con Iván ni con ningún tripulante, así que llamó a la esposa de Iván. Dijo que los atraparon los hombres del agua. Nunca pudimos saber quiénes eran los hombres del agua. Una de las hipótesis, y quizás la más firme, es que los interceptaron los piratas. Me avisaron que la Armada de Tonga había encontrado el barco encallado en la orilla de un atolón. A bordo había una persona masculina fallecida. Y esa persona era Milan Rinzak. Había 204 kilos de cocaína bajo la litera del camarote delantero, ocultos en un compartimento secreto. Nos preguntábamos qué le había pasado a Vaklavich y cómo fue que terminaron así. Pero lo extraño era que, si los hubieran interceptado los piratas, habrían revisado el barco y se habrían llevado la cocaína. Así que nunca supimos realmente qué pasó con el MV Jerif, ni quiénes eran esos hombres del agua, ni qué les pasó al capitán Iván y a su primer oficial. Leroux me dijo que si había alguien capaz de sobrevivir a cualquier situación, ese era el capitán Iván. Tiempo después de que encontraran al Jerif, vimos por televisión que había aparecido un tipo diciendo que lo habían arrojado por la borda de un barco en el Pacífico y sobrevivió. Eric Stauch y yo hablábamos del asunto y nos reíamos. ¿Era posible que fuera él? Lo buscamos en internet y Paul vio la foto y dijo: ese no es el capitán Iván. Hasta el día de hoy no sabemos qué pasó. En las fotos de cuando apenas habían zarpado se los veía muy animados. Y cerca del final parecían, no sé, casi como abatidos y deteriorados. Sabemos que había mucha cocaína en el barco. En un trayecto tan largo como el que hicieron, es lógico que pudieran aburrirse. Mi hipótesis es que simplemente aprovecharon la droga que había a bordo. Los efectos de la cocaína, sobre todo de esa pureza, pueden ser variados, desde causar un ataque cardíaco hasta provocar alucinaciones. Eso también explicaría las charlas incoherentes y extrañas que Vaklavich pudo haber tenido con su esposa, que lo habían atrapado los hombres del agua. Yo creo que es probable que hayan tomado un poco de cocaína, lo que hizo que ambos murieran cuando la embarcación encalló en el arrecife y se volcó. El hecho de que Rinzak haya estado en el timón probablemente hizo que su cuerpo quedara a bordo de la embarcación. Y pienso que el cuerpo de Vaklavich salió despedido y se perdió en el mar. Aprovechando que Paul cooperaba conmigo y con Eric Stauch, montamos una escena para arrestar a Joseph Hunter y al equipo de mercenarios. Decidimos ofrecerles la oportunidad de asesinar a un informante ficticio de la DEA y a un agente ficticio de la DEA. De hecho, usamos, y esto es divertido, el trasfondo del Jerif como una de las razones para querer matarlos. Hunter no creía que esa gente se hubiera muerto y hubiera dejado todos esos kilos de cocaína. Tenía que ser una operación de la policía, así que lo dejamos creer eso. Y montamos toda una historia en la que esos sujetos
tenían que ser asesinados en nombre de los colombianos y de Paul. Armamos una compleja operación en varios países: Tailandia, Estonia y Liberia. En total arrestamos a 10 personas en 3 continentes en 9 horas. Todavía me sorprende haber logrado semejante coordinación. Paul Le Roux es un cubo de Rubik. Es complejo, es multifacético. Podía ser un tipo sociable y afable por un lado, y luego de la nada era capaz de dar un giro total y convertirse en el hombre más peligroso del mundo. Su captura definitivamente es el punto máximo de mi carrera. Creo que nunca más voy a tener la oportunidad de arrestar a otro Paul Le Roux ni a otro criminal de su envergadura. Paul Le Roux quería ser uno de esos capos narcos, un rey del narcotráfico. Quería ser alguien influyente. Podía ser en África, podía ser en Asia o podía ser en Australia. Creo que su fin era simplemente ser uno de esos peces gordos. Paul Le Roux era como el típico villano de James Bond. Cualquier oportunidad de vencer al Estado o de ganar más dinero lo entusiasmaba. Tenía una visión muy global en esencia, pero al mismo tiempo se sentaba con su computadora, su tecnología sofisticada y hacía negocios. Hay que empezar a aceptar la existencia de personas como Le Roux, porque hay cada vez más allá afuera con las mismas motivaciones y los mismos métodos para burlar el sistema. Todo está en orden. Todo está en orden.